como se suele decir normalmente, una frase categórica que tiene que ser de fiel cumplimiento. Lo material se puede recuperar, la vida no. Es esa la recomendación de un agente de la Policía Municipal de Tránsito para la ciudadanía cuando se dan días de intensa lluvia, como la jornada de este viernes. Recomienda quedarse en la casa o buscar zonas más altas para protegerse principalmente de los raudales. El compañero Mauricio Durán tiene los detalles de este tema. Adelante, Mauricio, por favor. Así, compañeros, y la ciudad puede convertirse en una verdadera trampa mortal, sobre todo para vehículos pequeños, motociclistas y transeúntes, cada vez que se produce una lluvia, teniendo en cuenta los problemas de desagüe que tenemos y los raudales que se suelen formar. Estamos con el inspector Gamarra de la PMT, que nos va a estar explicando un poco qué es lo que estuvieron trabajando hoy ya en horario de la mañana, y también cuáles son los puntos más conflictivos que encontraron ya en este día. Muchas gracias. Y de hecho, como Policía Municipal de Tránsito, conforme al protocolo de inclemencia climática, la dirección PMT ejerció una cobertura en 8 puntos conflictivos. ¿A qué llamamos conflictivo? En gran cantidad de agua es de riesgo para vehículos de porte menor, motociclistas y aún a peatones. Estamos hablando sobre Ciudad Ayala y Boyani, del Carmen y Sargento Marecos, República Argentina y Caguazú, La Victoria, Fernando de la Mora, Artigas, Imburicao, Artigas y Perú. Estos detalles de las cuales hoy a partir de las 3 de la mañana, 4:35, por 25 minutos estuvimos desviando el tránsito a Fernando de la Mora y La Victoria, ingresando por Sanapana, Corochiré y recuperando nuevamente Fernando de la Mora con dirección centro de Asunción. De la misma manera, Eusebio Ayala y Boyani. ¿A qué vamos a esto? Están las grúas de porte mayor de 5.000 kilos indicando a que no se arriesguen a las aguas. De hecho que hoy en día con cantidad de agua no se está viendo la superficie, la cantidad, y muchos se ponen en riesgo con sus vehículos livianos y aún a peatones que intentan cruzar estos lugares. Inclusive recordemos, hay consecuencias o historiales fatales de vehículos, camionetas, motocicletas e inclusive personas que intentaron cruzar estos lugares y lamentablemente terminaron perdiendo la vida, inspector. Claro, no olvidar sobre General Santos y San Antonio, aquellos matrimonios extranjeros, aún más rescatando también lo que es la parte de La Victoria y Fernando de la Mora, o lo que fue en lo último en República Argentina y Caguazú, donde el conductor Charles González Paliza fue rescatado en dicho lugar con su vehículo Mercedes-Benz, si recuerdan esta estadística, y así en otros puntos donde hay que tener en cuenta de que lo material se recupera, pero una vida no. Ahora, inspector, si continúan las lluvias, de hecho estamos luego en temporada de lluvias, ¿cuáles son los puntos más conflictivos y dónde van a estar cada vez que se produce este tipo de hechos las grúas para rescatar en caso de que ocurran este tipo de incidentes? Estamos en los 8 puntos establecidos por la Municipalidad de Asunción, de la cual ellos están trabajando por ingeniería y tráfico. Tenemos prácticamente solucionado República Argentina y Caguazú, pero hay detalles, por ejemplo, General Santos y San Antonio, Eusebio Ayala y Boyani, del Carmen, Sargento Mareco, Artigas, Imburicao. Son puntos donde las grúas van a estar presentes. De aún más también ponemos a disposición el asterisco 916 gratuito, tu línea Tigo, el número de teléfono del cuartel central 293-387, para cualquier inconveniencia en la vía pública conforme al tránsito, puedan comunicarse con nosotros. La PMT está en protocolo de alerta e inclemencia climática, 24 horas de servicio. Ahora, inspector, ¿cuántos rescates hicieron ya el día de hoy? ¿Tienen algún dato al respecto? Tenemos nosotros 7, de la cual vehículos de porte menor cayeron en lugares, era bien hacer de gran cantidad de agua, en baches o en desagües, sumideros, donde no se ve por lo que el agua cubre todo el lugar, y así es rescatado por las grúas PMT, vehículos varados que conforme al sistema mecánico quedaron sin funcionar en la vía pública, ayuda a diferentes direcciones, agentes de vialidad, aseo urbano, espacio verde, en cortes de árboles, porque a lo que corresponde al tránsito e involucra a Asunción, y también sin dejar de mencionar cortes de energía eléctrica, la cual puntos semafóricos dejaron de funcionar, y es de necesidad la presencia PMT en ese percance en lo que corresponde al sistema vial. Asterisco 916, entonces repite. Asterisco 916 de tu línea Tigo, el 293-387, el cuartel central, y lo que estamos en el tiempo digital, también tenemos las cuentas digitales, el fanpage de la Dirección de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, en el Twitter @PMT1, Instagram PMT Asunción. Muy bien, compañeros, entonces esos son los números a los cuales las personas pueden llamar
para solicitar asistencia en caso de quedar atrapados, varados o con algún tipo de problema en las diferentes zonas de Asunción cuando se producen este tipo de lluvias intensas y de forma también bastante continua. Por el momento es todo, volvemos a estudios. Bueno.